Gracias por esperarnos, ¿eh? Estábamos ya pasando, ¿no?, de lo que fue lo político de la cadena nacional, lo económico, y el ruido es profundamente económico. Me cuesta creer o me cuesta que me convenzan, sobre todo del gobierno, de este es un ruido político. Había un montón de alertas que iban dando algunos sectores de poder y consultoras, referentes económicos muy vinculados a la línea ideológica del gobierno, que ya decía, hay unas alertas económicas que le tienen que prestar atención. Bueno, todo ese panorama hizo que hoy estemos en una suerte de, no quiero decir tormenta perfecta, pero bueno, veremos cómo atraviesa esta situación de crisis el presidente de la Nación. Facundo Manes es uno de los diputados que ya venía planteando algunas críticas, no es de los recién llegados a las críticas al presidente, y está con nosotros. ¿Cómo anda, Facundo? ¿Bien? Bien, muy contento de estar acá. Lo felicito por el programa. Gracias. Y por su estilo. Cuando lo escuchaste a Milei en la cadena nacional y lo viste diciendo gracias, podemos trabajar codo a codo, saquemos el ruido económico, que es preocupante, y ahora nos vamos a meter más serio con eso, pero ¿no tuviste la sensación de, te acordás cómo escupiste para arriba ese día que te mostré la Constitución? Mira, no puedo desprenderme de mi profesión, de lo que hice todo y hago toda mi vida. Soy médico, neurólogo, científico, y hay dos tipos de empatía. Una empatía cognitiva, que es la que usó el presidente en el discurso. Alguien le escribió el discurso o él se escribió diciendo, bueno, tengo que hablar porque recibí una paliza enorme en contra mío. Para mí fue más un voto en contra de Milei que un triunfo del peronismo, de Kicillof, a los cuales hay que reconocerle el triunfo, pero para mí fue, incluso lo que pasó en el 23 no fue tanto un triunfo de Milei como de la sociedad castigando al sistema anterior. Y creo que Milei o su grupo de trabajo hizo un discurso diciendo, reconozco lo que pasó, voy en el futuro a preocuparme por los jubilados, pero no hubo una empatía que es la más importante, emocional. O sea, la empatía cognitiva es decir, mirá, pasa esto. Lo emocional es comprender, porque no hubo ninguna medida directa sobre la persona que tiene que cerrar la pyme ahora, o sobre el científico que está yéndose del país, o sobre el residente que está dejando la profesión, o el médico que está dejando la profesión, o el jubilado que no llega a comprar los medicamentos y se está muriendo de una enfermedad, o del trabajador o del argentino que no llega al 20 del mes. O sea, no hubo una empatía emocional, que es la más importante, hubo una empatía cognitiva de diciendo lo que debía decir después de semejante golpazo. Así lo vi ayer al presidente. O sea, no le creíste. No me dio ningún elemento como para creerle. Al contrario, me dio un elemento. Se convirtió en político este hombre. Ahora dice lo que le dicen los asesores que debe decir. Hasta perdió un poquito la espontaneidad de él. ¿No fue una buena noticia que calmara, por lo menos que no acuse de mandriles a todo el mundo? A pesar de que es por conveniencia, por necesidad, ¿no es bueno que haya pasado eso? Por supuesto que es bueno que el presidente no trate de mandriles, no acuse de ratas a los diputados y senadores, pero la vida es consistencia, porque un día te modere después de semejante golpazo electoral, eso no te hace o no nos hace pensar a nosotros que cambió. O sea, la vida tiene que ser una consistencia. Tu trayectoria periodística no se hace en un día que estuviste bien o mal, se hace en una sucesiva o una trayectoria. Y la trayectoria del presidente es de un tipo que hace bullying a todo el mundo que no coincide como él, y más desde el poder. Así que bueno, ojalá que cambie. Bienvenido si sigue hablando así, pero también hizo mucho daño desde que es presidente, porque atacó a los periodistas, a los jubilados, los reprimió a los jubilados y no le aumentó 20.000 pesos. A los médicos, a los residentes, a los trabajadores, a los industriales, a las pymes, a los diputados, a los senadores, a los científicos, a todo lo que no pensaba como él, y se banca al lado de él a la casta. O sea, Milei es un presidente que vino a combatir la casta y combate a la sociedad argentina, a la identidad argentina y a la sociedad. ¿Viste algo del presupuesto, el mensaje, el proyecto? ¿Tuviste la oportunidad de leerlo un poco? Lo estamos evaluando y lo estamos viendo. ¿Y a grandes rasgos te parece un presupuesto votable o que el gobierno buscó
que le voten en algún momento un presupuesto después de 2 años de prórroga tras prórroga tras prórroga? Bueno, yo vi siempre en Milei una persona con rasgos y sesgos autoritarios. Atacaba a ustedes, a los periodistas, diciéndole de todos, ensobrados y demás. ¿Para qué? Para que ustedes pierdan credibilidad, porque ustedes son una fuente de anticuerpo frente a un presidente consejos autoritarios. Nos dijo ratas a los diputados y senadores y muchos indignamente le chupaban las medias o cambiaban de voto de lo que votaron los mismos. ¿Sabes qué? Ese me termina, a mí me terminaba, creo que una vez lo discutíamos, ¿te acordás? Me molestaba más el bufón que lo soportaba que él que lo hacía. Bueno, mira, yo te agradezco que plantees ese tema porque quiero contar una experiencia. Yo no me siento un político, me siento un ciudadano, un médico, un neurólogo, un docente que se comprometió con su país y está en la política, obviamente, sí. Pero todavía no puedo asimilar esto que decís vos, los bufones, los indignos. El presidente y su grupo los humillaba y ellos votaban a favor por un carguito en la próxima elección, sí, por una inclusión en la lista de la Libertad Avanza en la próxima elección. Gente que entró de un partido político, sea del PRO, del radicalismo, no solo del radicalismo, sí, sí. Con convicciones de clase media, con convicciones de la educación como motor de ascenso social, de la salud, no solo como algo que combate las enfermedades, sino como un factor de desarrollo económico, con la innovación, la ciencia. Si vos te metés en el PRO y en el radicalismo, sos por una historia que tienen esos partidos de representar la anticorrupción, y después esos mismos, en un gobierno que mostraba actitudes de corrupción y hechos de corrupción, destrucción de la clase media, de la universidad, de la salud pública, de la ciencia, votaban como si nada. Y además el presidente castigándolo. Eso me producía la falta de dignidad me producía una indignación tremendo. Por eso fue un momento difícil para mí la Cámara de Diputados. Porque vivía... es un ambiente tóxico muchas veces vivir con gente que solamente quiere un puestito en la próxima elección o un carguito. Nosotros lo criticamos a Milei. La primera crítica nuestra a Milei fue al mes de haber asumido, cuando estaba con la popularidad en las nubes. En el verano que trabajamos enero y febrero con la ley Ómnibus, que era un mamarracho de ciertos estudios jurídicos de gente muy influyente, que después se cayó esa sesión. Y yo hice un discurso diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Estamos todos locos? Y estaba todo el mundo chupándole la media a Milei, que ya mostraba estos signos. Y le siguieron chupando las medias y el presidente los castigaba. Y esa falta de dignidad que vos reconocés como bufón, no sé cómo lo dijiste recién, a mí me impactó mucho. O sea, es algo que además, yo no puedo creer lo que viví en el Congreso de la Nación con tantos alcahuetes y bufones y gente indigna. Recién me acordaba, lo googleé porque hasta lo googleé rápido, dije, 2021 era Manes Santilli. No, lo que fue en el 21... ¿No? Provincia de Buenos Aires. Está bien, pero te voy a decir cómo... No, fue así, fue una interna. Ahí está, bueno, pero ya está, ahí está. No, pero no es lo mismo. Yo dentro de los Juntos por el Cambio, en las coaliciones, sí, creo en los partidos políticos, o sea, creo en el periodismo. Que hay malos periodistas, puede ser, pero es con mejores periodistas cómo mejora la profesión, no con antiperiodismo. Creo en la medicina, que puede haber algunos malos médicos, puede haber, pero es con mejores médicos que mejora un hospital, no con antimédicos. Entonces, yo creo en la política. Hay mucha gente que quizás no sabe de la historia que contás vos, pero después de la pandemia, las sociedades cambian. Siempre pasó en la historia de la humanidad. La pandemia cambia la mentalidad de la época. Yo estaba convencido de que la sociedad iba a rechazar un sistema decadente en términos educativos, sociales, económicos, culturales, y que iba a ser un outsider el próximo presidente. En ese contexto, yo estaba convencido, pero yo quería aportar a la política, porque yo era un outsider en ese momento, y Milei era otro outsider. Milei decide hacer un partido por fuera de todos, y vos hacés... y yo entro a un partido histórico, que es el radicalismo, para intentar renovarlo, darle oxígeno y ganarle al PRO en la interna. Yo fui una interna. Eso. Y en una campaña que fue maravillosa en la provincia de Buenos Aires, sin un mango, contra el PRO
que en ese momento tenía territorio, gobernaba muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires, tenía la capital, contra el peronismo que gobernaba la provincia y la nación, y contra algunos radicales que ponían freno de mano o que pactaban con el PRO, hicimos una elección tremenda de 1.350.000 votos, 1.400.000 votos. Y en ese momento, los candidatos radicales en todo el país sacaron más votos, las listas lideradas por radicales en todo el país sacaron más votos que los candidatos del PRO. La victoria de Juntos del 21 fue con mayores votos de listas lideradas con radicales que el PRO. Y vos fíjate cómo terminó. Sí, 2 candidatos del PRO y 0 del radicalismo. Y bueno, eso me excedió a mí. Entonces yo quería ganarle al PRO en esa interna para que se renueve Cambiemos. ¿Y cómo ves hoy al PRO en la provincia de Buenos Aires con lo que hizo? Lo que hizo Ritondo y Santilli. Lo que hicieron, va. Pero, a ver, lo que más me preocupa es que el PRO se formó como un partido que luchaba contra la corrupción y ahora no dice nada de Karina Milei ni del 3%. El PRO se formó con, o por lo menos lo que decía Macri en 2015, que apoyaba la educación, y ahora no hace nada, vota en contra de un aumento miserable para los docentes universitarios. El PRO se formó con un discurso pro ciencia y ahora Milei a los científicos los llama ñoquis. O sea, lo que no puedo entender es cómo uno cambia por un acuerdo político de convicciones. Es como que yo ahora me haga... no sé, más médico, me haga... ¿Hincha de qué sos? De River. Porque te da de Boca. ¿Y qué me hago de Boca? Porque me conviene el próximo laburo ser de Boca. Si te ponen de presidente no te haces de No, Boca. porque las convicciones en la vida son importantes. Y es una cosa que ustedes... Pero a los radicales también le pasó. Pero te estoy diciendo, yo me fui del radicalismo. Por eso. Bueno, pero pará. Entonces, me quiero poner un segundo entonces en defensor de los partidos políticos. Facundo, ¿no tendrás un problema vos? Que de todos los sectores para construir colectivamente te vas. No, al contrario. El problema lo tienen los partidos que no existen hoy. Son sellos liderados por personas que ponen muchas veces candidatos que responden a esos dueños de los sellos. En todo el mundo está pasando una crisis de partidos políticos y más en la Argentina. Hoy los partidos políticos lamentablemente en la Argentina están en una crisis fenomenal. ¿Y vos te fuiste del radicalismo por qué? ¿Por eso? No, porque vi que no tiene... en el mejor momento del radicalismo, desde el 2001, sí. Cuando tuvimos más votos en listas radicales en la provincia, en todo el país en realidad, y le ganamos al peronismo, sí. No se construyó una candidatura presidencial. Entonces, no quiero estar en un partido que no tiene un proyecto presidencial. Y además, una vez te cuento que el presidente Macri criticó a Irigoyen, algo así. Y un periodista en una entrevista de un domingo, tranquilo, me dice... Pero el presidente Macri piensa que los radicales son populistas. Y yo defendí el radicalismo. Dije, miren, ¿y? Me parece que el presidente Macri tiene que repensar, bla, bla, bla. ¿Y? Al otro día una carta del Partido Radical en contra mío por defender al radicalismo. O sea, una cosa... a ver, entonces yo... Más radical que nunca. No, yo creo... Yo tengo el corazoncito radical porque en el 83, muchos jóvenes no saben, hubo una figura muy importante, que yo tenía 14 años, me impactó, sí, que nos hablaba de libertad y dejaba atrás el autoritarismo. Eso me impactó. Tengo el corazoncito y siempre voy a tener... Ahora un partido político tiene que discutir ideas. El radicalismo fue atrás de los Kirchner, después detrás de Macri y ahora detrás de Milei. Eso es... ¿Qué radicalismo es? Y son los mismos. Sí. Entonces, yo tengo el corazoncito radical y soy una persona que siempre trabaja en equipo. Hice equipos en todas las actividades de mi vida, en la medicina, en la ciencia, tengo institutos, hemos desarrollado institutos que vos conocés, médicos, científicos, tecnológicos. Y en la política me gusta jugar en equipo, pero no me gusta ser sumiso a un dueño de un sello que un día dice, vamos para acá y para acá. Hay más discusión en mi consorcio del edificio que en muchos partidos políticos. Discute más la gente por dónde va el coche en la cochera de un edificio que en muchos partidos políticos que un día nace A, B, C. Sí. Yo no veo una discusión en el PRO ideológica de por qué ir por Milei, porque si no, de acuerdo a la historia... No, algunos se pusieron en desacuerdo, no sé, Mario Eugenia Vidal dijo. Pero bueno, lo que hay que hacer es algo nuevo. Mirá, al menemismo no se le ganó con lo anterior, se le ganó con algo nuevo que fue el Frepaso y la Alianza. No se ganó con la coordinadora que era lo anterior. Sí. A los Kirchner no se le ganó con la Alianza, se le ganó con el PRO, que fue algo nuevo. Sí. Y el peronismo último de Cristina, Massa y Alberto Fernández no se le ganó con Cambiemos juntos, se le ganó con Milei. Entonces, a Milei se le va a ganar con algo nuevo. Alberto y Cristina le ganaron a Macri con algo viejo. A ellos le salió. El peronismo logró ganar con lo viejo.
Cristina dijo, volvemos, ganaron. Sí, pero fue Yo un para ver si gobierno- encuentro una falla en el discurso, nada más. No, lo que digo es para... A eso no duró nada, duró 4 años y desapareció. O sea, lo que digo, para hacer algo nuevo post-Milei, yo no creo que Ok. lo anterior vaya a ser un imán para mucha gente desencantada. ¿Y con quién es ese algo nuevo? Con muchos, con vos, Pero- con la gente del barrio, con los médicos, con los trabajadores, con los científicos. Pero si viene alguien del peronismo, del Obvio, kirchnerismo, si en la lista nuestra hay gente del peronismo, no cámpora, por nosotros en la ciudad competimos con la cámpora. ¿y si viene alguien de la cámpora? No, yo eso no no. creo en el modelo de la cámpora, un modelo polarizante, autoritario, corrupto, que tuvo la oportunidad enorme de desarrollar Argentina con los superávit gemelo y hizo un clientelismo fenomenal. Ese modelo no. ¿Vos quedaste con la alianza con Stolbizer? ¿Con el GEN? No, ella está en la provincia de Buenos Aires. Sí. Claro. Nosotros vamos en la ciudad de Buenos Aires Claro. con el GEN. Con Abrevaya. Y la alianza es Abrevaya, que Claro, es el bueno. primer candidato a diputado. Por eso, pero pero mi sí. conversación fue con Sergio Abrevaya. Claro, pero digo, perdón, está bien. Que Yo fue el no- único que nos dio un partido político, porque el sistema político porteño quería que nos juguemos. Pará, aclaro. Dije Stolbizer porque Abrevalle y Stolbizer trabajan Sí, juntos. yo tengo buena Por relación eso. con Margarita. No, ya está, pero y digo la verdad, el GEN. ¿quién no quería que juegue? El GEN fue mira, una excepción a lo que dije, que en la Argentina hay muchos sellos, no partidos políticos. Un partido político son lugares donde uno se junta, los que la sociedad más quiere o que los que tienen mejor ideas prosperan. Sellos son gente que dice, andá vos de candidato para complicar a este, o andá Sí. vos para tener un carguito y hacer un acuerdo, que es lo que vino Milei a castigar y lo reforzó. Y nosotros queríamos ir a una unidad de todo lo que no sea populismo de izquierda, que es la cámpora, y populismo de derecha, que es Milei, que Sí. es Patricia Bullrich. Pero queríamos 2 condiciones: que haya unidad, que no quede Sí. nadie afuera, y que haya renovación, no siempre lo mismo, la misma figurita siendo candidato a todas las elecciones. Eso no se dio, me excedió a mí, no se dio, bueno. Y yo tenía Pero 3 partidos, pará. déjame terminar. Dale. Y tenía 3 partidos políticos. Sí. El viernes. El Sí. domingo tenía 0. Lo sacaron a todos. Qué rápido. Y el GEN, Margarita, Abrevaya, pusieron el coraje que tiene que tener un partido político. Y dice, no ¿Cuáles eran los otros que los...? no importa, No pero importa, no limpiaron. averigualo, vos sos periodista, averiguá. El GEN actuó como un partido político. No se dejó amedrentar por el sistema político porteño, que no quería que esté en la gatera. No queríamos que esté en la gatera. Está bien, me vuelvo a poner en abogado del diablo, pero para que sacarle gusta jugo a estar esto. como abogado Sí, del diablo. obvio. Pará, Facundo, éramos 4, hacemos la unidad... No dependió de mí eso, ¿eh? Ah. Te acabo de decir. Yo quería unidad Sí. sin los mismos de siempre, con renovación. ¿Me entendés? Y eso no se dio, pero no dependió de mí. Ok. Hay gente que quería ir de por fuera Y ahí terminó. y ahí terminaron. Y yo, digamos, no. ¿Y crees? Es más, querían que no participe. O sea, que esté en la lista, que nosotros estemos en la lista con Sergio Abrevaya, con Carla Pitiot. Pero que no participas. No querían que participemos. Y por eso el GEN, Margarita y Sergio tuvieron una actitud muy buena de un partido político. No, acá no estamos para defender la casta. Acá queremos una expresión diferente al populismo de izquierda, que es la cámpora, y al populismo de derecha, que es Patricia Bullrich y Milei. Vos vas a ser candidato por la ciudad de Buenos Aires. A senador. Sí, a senador. Y Sergio Abrevaya a diputado nacional. Y a la luz de los hechos, que el PRO haya acordado con los libertarios, ¿te viene bien en la ciudad? ¿Que Jorge Macri haya cerrado? Mirá, se enoja el PRO cuando digo esto. A ver. Desapareció el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Es una cosa insólita que el partido que está gobernando hace 20 años no se presente a elecciones y se fusione con alguien. Y te lo digo como votante de Juntos, Sí. más del lado del radicalismo que le quería ganar al PRO que del PRO, pero de Juntos, que no pensamos que los homosexuales son pedófiles, como piensa Milei, lo dijo en Davos el año pasado, creo, que ataque a la ciencia, a la educación, a los jubilados, a los discapacitados. Yo no sé cómo el PRO no solo hizo una alianza, sino hizo una alianza con un espacio político que piensa que los homosexuales son pedófilos, que ataca a los diputados y senadores, que tiene actos de corrupción evidentes, que destruye la clase media, que ataca a los científicos, a los educadores, a los médicos, a los residentes, que diputadas de ese partido le dicen a los médicos que si no alcanza la plata que se dediquen a otra cosa. Yo no sé cómo el PRO aceptó fusionarse con un partido que piensa estas cosas. Sinceramente. Te hago una última. ¿En qué quedó tu causa con Caputo al final?
Abierta, cerrada? abierta. Con Santiago Caputo. Abierta, quedó abierta. Yo tengo una causa abierta con Santiago Caputo porque no solo lo hice por mí, sino porque fue un acto disciplinatorio para los otros diputados que por ahí no son conocidos o vienen del interior. Al lado mío estaba una maestra diputada, Marcela Colli, de La Pampa. Sí. Esa persona quedó aterrorizada porque dice, si a Mane, que lo conocen un poco más que a mí, le hacen esto, fue una medida que disciplinaba a los demás diputados diciendo que no critiquen al gobierno porque el jefe de la CIDE, el que maneja la CIDE, el que maneja la justicia, el que maneja la ex AFIP, el que maneja la aduana y la pauta de IPF, que nadie habla, ataca a un diputado. Y alguien que no tiene un cargo oficial, un cargo de contratado, pero no tiene un ministerio, lo que sea. Entonces fue un acto que intentaba disciplinar a los demás diputados. ¿Tuviste alguna consecuencia en los días posteriores, semanas posteriores? Bueno, no pasaron cosas en mi vida, pero no voy a atribuir todo a esto, pero... pero no le atribuís todo a eso, ¿pero qué? Mirá, pero tomé medidas de precaución, y mi familia también. Pero, obviamente, ataques en las redes de gente pagada por el Estado, o sea, con el impuesto que pagamos todos nosotros, este gobierno que vino a combatir la casta paga troles, paga videos de inteligencia artificial para atacar a los opositores. ¿Precaución en qué sentido? Bueno, mis hijos se asustaron porque todo el mundo lo comentó. Mi mujer también me planteó el tema, ¿qué hacer? Bueno, yo tengo empresas, todos en la empresa estaban preocupados. Yo no vivo de la política. Otro tema, yo no vivo de la política. No, por eso yo dono mi sueldo, igual que Milei, dono mi sueldo de que entramos en el 21. Él hizo un espamento bárbaro. Yo dono mi sueldo tranquilo, sin rifa, sin nada de... Yo no vivo de la política. Entonces, claramente vivo de mi actividad privada. Yo tenía miedo que se afecte la actividad privada con el tipo más poderoso de la Argentina. En ese momento se decía que Milei era un funcionario influyente en el gobierno de Santiago Caputo, ¿te acordás? Ahora Milei es un funcionario influyente en el gobierno de Karina Milei, porque la presidenta es Karina. Facundo, gracias. Un placer. Muchísimas gracias por haber venido. Lo logramos. Lo hemos logrado. Bien, hasta acá llegamos, Euge. Nos vamos martes que viene. Martes que viene a las 8 de la noche. Ahí estamos, martes que viene a las 8 de la noche para hacer punto de partida. Gracias en serio por estar del otro lado y nos reencontramos en una semana. Chau.